compartir con ustedes la palabra de Dios y verdaderamente nos gozamos en poder observar lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Dice ella misma que no tenemos una palabra más segura que la palabra de Dios, que la Escritura. Y vamos a pedir al Señor su dirección, vamos a pedir que sea su Espíritu Santo asistiéndonos a cada uno de nosotros. Necesitamos su ayuda para poder no solamente entender lo que dice ella, sino también aplicarlo a nuestra vida. La palabra debe ser hecha, puesta en práctica. No debemos ser como aquellos que son solamente oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Y vamos a pedir al Señor que nos enseñe y haga los cambios y los ajustes necesarios en nosotros para poder agradarle y glorificarle, vivir siempre dándole toda la gloria, la honra y la alabanza desde nuestra conducta, desde nuestro comportamiento. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, con toda humildad. Queremos pedir, oh Dios, tu ayuda, tu asistencia, Señor, en este tiempo que vamos a abrir un libro tan sagrado, tan importante, Señor, para tu pueblo, que es la Escritura, tu palabra. Yo te ruego, Señor, que seas tú enseñándonos sabiduría, enseñándonos justicia, enseñándonos a vivir de una manera diferente. Gracias te doy por el texto bíblico que se ha dispuesto para esta mañana, este domingo. Y te ruego, Dios, que cada uno de nosotros podamos salir, Señor, confrontados por ella. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, el día de hoy, mucha gente, o podríamos decir no poca gente, parece tener un prejuicio contra la palabra teología. Porque se asume, por un lado, que esto es algo que es algo muy complicado. Esto de aquí solamente para los que estudian en el seminario, para los que estudian en institutos bíblicos, es solamente para los pastores. Y por otro lado, porque se piensa que la teología es mucha teoría y es poca práctica. Sin embargo, esto no es cierto. La palabra teología viene de dos voces griegas, una que es teos, que significa Dios, y logía, que significa estudio o palabra. En ese sentido podemos nosotros entender que la palabra teología es la ciencia o es el estudio de Dios. Entonces, ¿qué podría ser para nosotros como creyentes más importante o relevante en nuestra vida cristiana que conozcamos a Dios a través de mirar su palabra? El Salmo 139, que vamos a estudiar en esta mañana, es un salmo verdaderamente teológico. Es un salmo que habla netamente acerca de los atributos de Dios, acerca de quién es Dios. Y por eso es interesante que en este salmo el escritor nos habla de algunos atributos importantes que nosotros como iglesia debemos observar bien y entenderlos bien para poder saber quién es aquel Dios a quien adoramos. Este es un salmo que va a hablar acerca de la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y también es necesario, hermanos, que veamos que este salmo fue escrito originalmente para ser cantado. Si nosotros abrimos la palabra de Dios en el Salmo 139, nos vamos a dar cuenta lo interesante que contiene al inicio este salmo. Mire lo que dice en el título, detalles que debemos prestar atención. Dice, al músico principal, Salmo de David.
Queridos hermanos, el pueblo de Israel, hace muchos años atrás, y todavía, el día de hoy, aprendía teología o aprendía acerca de Dios a través de cantar himnos, a través de cantar salmos. Era un pueblo que mayormente estaba formado por gente sencilla, por agricultores, por pescadores, y muchos de ellos ni siquiera sabían leer o escribir. Pero al aprenderse de memoria los salmos, ellos iban aprendiendo acerca de Dios y sus hechos. Cada vez que vamos a los salmos, nuestro propósito principal, queridos hermanos, siempre debe ser el de conocer mejor a Dios. Ese debe ser uno de los anhelos de cada creyente, conocer mejor a Dios. Queridos hermanos, de verdad no hay nada más edificante para nuestras vidas que acercarnos al Señor a través de la Escritura, a través de su palabra. Y Él nos ha dejado este tremendo conjunto de cantos y escritos para que podamos nosotros aprender más y más de Él. Bien, hemos dicho que este salmo es como una especie de un breve tratado de teología. Así que permítame compartir brevemente, de manera sintetizada, algunas aplicaciones prácticas que podemos derivar de este salmo. Y la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes es que este salmo nos debe llevar a vivir en humildad. Nos debe llevar a humillarnos a nosotros mismos, y no solamente esto, sino que también nos debe guiar en adoración a Dios. Y mire cómo el salmista, en los versículos del 1 al 6, nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. Y esto nos dice algo importante. Nos dice y nos habla acerca de la superioridad de Dios con respecto a nosotros. Una de las tendencias más grandes que tiene el ser humano, queridos hermanos, es ponerse o quererse o intentar, podríamos decir, pretender estar a la misma altura de Dios. Y mire lo que dice aquí en el versículo 1. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Esa palabra que habla acerca de examinar significa literalmente cavar o penetrar. Se usaba en aquellos días para hablar acerca de los mineros cuando tenían este afán por ir a la tierra y buscar ciertos metales preciosos o ciertas piedras preciosas. Otro uso que se le daba a esta palabra en hebreo es que se podía referir a una investigación exhaustiva, es decir, a una investigación profunda, lo que quiere decir que Dios nos conoce a cada uno de nosotros de una manera profunda, incluso desde antes de la fundación del mundo. Vamos a el libro de los Efesios, capítulo 1. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a la carta a los Efesios. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Según, veamos desde el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Queridos hermanos, Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos demuestra la profundidad del conocimiento que Dios tiene de usted y de mí.
Ahora veamos el versículo 2, mire lo que dice. Tú has conocido, ¿qué cosa? Mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dice que nuestro Dios conoce nuestros pensamientos. Mire cómo lo menciona el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Decía un teólogo, un comentarista bíblico, un estudioso de la Biblia, Matthew Henry, que nuestros pensamientos son como un libro abierto delante de Dios. Queridos hermanos, no hay una sola cosa de nuestra vida que nosotros podamos esconder de la mirada y del entendimiento de Dios. Otra cosa importante que nos enseña este salmo es la infinita, la tremenda diferencia, el abismo de diferencia que hay entre el conocimiento humano y el divino. Si nosotros, hermanos, vamos a la historia, o podríamos quizá considerar el día de hoy, el conocimiento del más sabio de los hombres a lo largo de toda una vida, versus el conocimiento perfecto e infinito, exhaustivo, que tiene Dios de todas las cosas, nos daremos cuenta que en todo este planeta, en todo este universo, no hay un solo ser humano que tenga absolutamente algo en que gloriarse en relación a nuestro Dios. Nuestro conocimiento es apenas una pequeña gotita del océano frente al conocimiento que hay en la mente de Dios. Por lo tanto, esta verdad acerca de la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios todo lo conoce y que nada se esconde ante sus ojos, queridos hermanos, debe llevarnos a cada uno de nosotros a humillarnos ante su presencia. Y por otro lado también reconocer que Él es Dios y que debemos rendirnos a Él, que debemos adorarle a Él, que debemos doblar nuestras rodillas delante de su presencia. Por otro lado, este salmo debe motivarnos a mantener siempre una actitud continua de alabanza a nuestro Señor. Ahora mire lo que dice Pablo en su carta a la iglesia de Roma. Vamos a abrir la epístola a los Romanos, capítulo 11. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el contexto del plan de salvación que Dios había diseñado para salvar a los pecadores a través de la persona de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 33. Y mire lo que dice: oh profundidad. Mire cómo comienza. Es como que está alabando al Señor, como que está escribiéndonos un cántico, ¿no? Como que si fuera un himno. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y lo que dice más adelante: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mi hermano, alabemos a Dios, alabémosle por lo que Él es, por su sabiduría, por su esencia, por su deidad, por su grandeza
y por todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas. Queridos hermanos, cuánto Dios hace diariamente, día a día en nuestras vidas. Cómo nosotros vemos la mano de Dios a favor de lo que emprendemos, de nuestros trabajos, de nuestros negocios, de las cosas, hermanos, de la vida diaria, de los detalles más sencillos. Vemos a un Dios presente. En primer lugar, hermanos, hemos dicho que este salmo nos debe llevar a vivir en humildad y en plena adoración y alabanza a nuestro Señor. En segundo lugar, quisiera decir, hermanos, que este salmo es un gran consuelo para cada uno de nosotros. Este salmo nos muestra algo importantísimo, y es que Dios nos pastorea. Aunque no diga aquí la palabra pastorear, aunque no diga aquí que Él es nuestro pastor, este salmo nos enseña que Dios nos pastorea y está pendiente de cada detalle de su creación. Él conoce también nuestras acciones. Mire lo que dice el versículo 3. Has escudriñado, ¿qué cosa? Mi andar y mi reposo. Es decir, desde que me levanto hasta que me acuesto, el Señor ha escudriñado mis acciones, mi caminar. ¿Y qué dice? Y todos mis caminos, es decir, todo lo que yo hago, todo lo que he pensado, todo lo que se ha registrado a lo largo de mi vida, ¿qué dice? Te son conocidos. Él conoce cada una de las cosas que hacemos, hermanos. No hay un solo lugar a donde nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios. Cuando era pequeño, yo le preguntaba a mi madre y le decía: mamá, si me voy al baño y me meto dentro de la ducha y cierro la cortina, ¿será que Dios me ve ahí? Claro, hijo, me decía mi mamá. Mi mamá, que me compartió el mensaje del Evangelio desde que era un niño. Y yo tratando de encontrar otros lugares: mamá, y si me meto bien debajo de mi cama y me pongo en el rincón más pequeño que tenga y más oscuro, ¿será que Dios todavía me podrá ver ahí? Sí, hijo, Dios puede verte donde sea que tú estés, me decía. Queridos hermanos, otra cosa importante que nosotros podemos ver aquí es que Dios conoce también nuestras palabras, cada cosa que sale de nuestra boca. Miren lo que dice el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, ni siquiera la he dicho. Miren ustedes, y he aquí, oh Jehová, miren cómo antes de mencionar lo que quiere hablar acerca de Dios, dice: he aquí, oh Jehová. Es decir, él se asombra antes de todavía llegar a esa conclusión. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay manera, hermanos, de esconderse de la omnisciencia divina, del poder de Dios. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Queridos hermanos, Dios nos conoce perfectamente. Nuestro Dios nos conoce de una manera integral, completa. Él conoce aún nuestro subconsciente, aún las cosas que todavía nosotros no podíamos ni siquiera entender de nosotros mismos. Él es un Dios que se acerca a su pueblo, que lo conoce bien y es su pastor. El Señor Jesucristo, en relación a este punto, menciona que sus ovejas, ¿qué dice? Conocen su voz y lo siguen. Las ovejas conocen al pastor
y el pastor conoce a sus ovejas. Es decir, queridos hermanos, Dios nos muestra su amor en este aspecto de permanecer a nuestro lado, de conocernos bien. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Mire lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, es incomprensible para mí, es una cosa que no alcanzo a divisar. Es demasiado maravilloso para mí, que dice, alto es, no lo puedo comprender. Queridos hermanos, de verdad, no sé si alguno de nosotros podía verdaderamente entender por qué Dios me amó a mí y a ti. ¿Qué vio Dios en nosotros para amarnos? ¿Qué pequeña pizca de bondad o de algo bueno vio Dios en nosotros? Y la verdad, hermanos, es que Dios nos ama a pesar de conocernos. Estamos viendo en el Salmo que Dios nos conoce bien, que Dios nos conoce, pero al mismo tiempo, conociéndonos, nos ama. ¿Cómo podríamos comprender el amor de Dios a nuestras vidas? El hecho de saber que Dios nos conoce perfectamente y que aún así nos ama, es decir, sabiendo nuestras debilidades, sabiendo de qué pata cojeamos, sabiendo las cosas que hacemos y nuestras rebeldías, y cuáles son las llagas más sensibles de nuestro corazón, aún así nos ama. Y esto, hermanos, nos debería traer a nuestra vida, a nuestro ser, una profunda paz. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Veamos desde el 18. Si lo tiene, dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Queridos hermanos, Dios simplemente decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, aún conociendo todos nuestros delitos y pecados. Regresemos al libro de los Efesios. Miren lo que nos enseña la palabra de Dios. Miren lo que nos revela la Escritura acerca de nuestra condición. Y ahí es cuando podríamos nosotros preguntarnos, ¿qué de bueno vio Dios en mí? Si la condición antes de conocer a Dios, antes de ser transformado, antes de venir al Evangelio, no era nada buena, ni nada agradable. No había nada codiciable en nosotros, pero así es el amor de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Cristo, y Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros... Queridos hermanos, nuestra condición antes de venir al Señor era una condición de corrupción entera, total. Nuestros pecados, nuestros delitos traían en nosotros un olor tremendo, fuerte,
a muerte. Pero aún así, Dios te amó a ti y a mí. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos topado también con personas que injustamente se han levantado contra nosotros? Creo que de esas personas hay muchísimas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero yo qué le hice? ¿Pero qué le dije? ¿Por qué esa persona actúa así conmigo? Yo creo que el hecho de estar conscientes de que Dios nos conoce debe traer a nuestros corazones en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones, la paz para poder afrontar las injusticias. Y el Señor Jesucristo es claro, es sincero y nos dice: en el mundo no encontrarás nada bueno. En el mundo solo tendréis aflicción. O sea que cuando viene una persona y te quiere afligir, el Señor Jesucristo ya te dijo. Pero ¿qué dice? Mi confianza debe estar ¿en quién? En Él. Pero confiad. Confiad. Tú puedes venir a mí, al Dios que te conoce. Tú puedes acudir a mí en toda circunstancia. Tú puedes traer a mí tu petición, puedes traer a mí tu queja. Aquel Dios que es omnisciente, aquel Dios que conoce nuestro caminar, aquel Dios que conoce nuestra manera de pensar, aquel Dios que conoce nuestras actitudes, aquel Dios que conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y aún así, hermanos, la tendencia más común que hay en el ser humano cuando peca, cuando fallamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Mire lo que dice Génesis cuando habla acerca del pecado de Adán y Eva. Cuando ellos pecan, lo primero que quieren es esconderse, que no los vea, quiere justificarse. Pero aún así, hermanos, de nuestro Dios no nos podemos esconder, porque Él es el Dios que te pastorea, que te ama. Él es el Dios que te conoce. Él es el Dios en quien puedes confiar. Debemos confiar en el Dios que nos conoce y que nos creó. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese Dios que nos enseña en su palabra a humillarnos, a vivir en humildad y en plena alabanza y adoración a Dios por reconocer lo que Él significa, lo que es su esencia y lo que me enseña su palabra. Por otro lado, es tan consolador el hecho de que Dios nos conoce, nos persigue, nos mira. Mire lo que dice los versos 7 y 8 para finalizar del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Queridos hermanos, quisiera concluir este mensaje diciendo que David, a través de este salmo, ora al Señor entendiendo algo muy importante: que Dios tenía conocimiento personal de él. Como contraste, la gente de aquella época, el pueblo normalmente, los religiosos de la época, pensaban que sus dioses eran indiferentes hacia la humanidad. Ellos pensaban que sus dioses estaban muy ocupados, estaban
sumergidos en diversas tareas y actividades divinas, por decirlo así, que no iban a tener tiempo para conocer personalmente a cada uno de ellos. Ellos no se iban a imaginar tener una relación personal con sus dioses. Sin embargo, David sabía que al Dios eterno le importaba lo suficientemente, ya que lo había examinado y conocido, así como dice aquí. Tú me has examinado. Tú me has conocido. Queridos hermanos, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, no es solo que Dios o que Él lo conoce todo. Él nos conoce a ti y a mí. No es solo que Dios está en todas partes. Él está en todas partes con cada uno de nosotros. No es solo que Dios ha creado todo, sino que Él nos creó a cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos conoce, queridos hermanos, y debemos perseguir una vida santa. El hecho de que Dios conozca cada palabra en mi lengua, cada cosa que digo, cada cosa que pienso, debería afectar a nuestra manera de hablar, a nuestro prójimo. ¿Cómo hablamos a nuestra familia? ¿Cómo le hablamos a nuestra esposa? ¿Cómo le hablan las esposas a sus esposos? ¿Cómo le hablan los padres a los hijos? ¿Y cómo le hablan los hijos a los padres? ¿Cómo le hablamos a nuestros vecinos, hermanos? Acerquémonos al Señor en arrepentimiento, en fe. Busquemos su trono de gracia para encontrar el socorro oportuno y así poder confiar plenamente en aquel Dios que nos conoce y que nos creó, sin que nada nos desvíe de nuestra comunión con Él. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por mostrarnos en tu palabra que tú eres ese Dios omnisciente, ese Dios todopoderoso que nos conoce y que se relaciona con nosotros, que tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Eres el Dios que nos pastorea, eres aquel Dios a quien podemos traer nuestras peticiones. Eres aquel Dios a quien podemos traer nuestras cargas. Eres el Dios que nos consuela. Eres el Dios a quien nos debemos humillar, a quien debemos adorar y a quien debemos alabar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Padre bendito, te rogamos, Señor, que si hay alguna cosa en nuestra vida, que tú la conoces, oh Dios, y que quizá todavía no estamos conscientes de que lo hacemos mal. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana a cada uno de nosotros traiga convencimiento de pecado, convencimiento de aquellas cosas que te desagradan para vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida, Señor, que le dé un giro a las prácticas del mundo. Enséñanos cada día, Señor, a confiar en ti. Te lo pedimos sinceramente y con todo nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.